Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más, para seguir compartiendo la preciosa y poderosa palabra de nuestro Dios. Y hoy honestamente estoy pero que muy contento porque vamos a comenzar un nuevo capítulo del Evangelio de Mateo, concretamente el capítulo 13. Y vamos a leer el primer versículo que dice así: Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Con este corto versículo vamos a dar comienzo a este capítulo 13 de este Evangelio, donde nos vamos a encontrar muchas parábolas. Y no solamente vamos a encontrarnos parábolas, sino que además Jesús va a explicar detalladamente alguna de ellas. Mira, hasta este momento Jesús había enseñado a través de parábolas para así poder ser más efectivo o poder ilustrar mejor sus propias enseñanzas. Pero a partir de este capítulo 13 no lo va a hacer tanto para enseñar a sus discípulos, que también, sino más bien para que los religiosos o para aquellas personas que mira, honestamente no tenían ningún tipo de intención de creer en él, no entendiesen el mensaje. Por eso nos vamos a encontrar también algunas explicaciones de las parábolas que el Señor hace en privado a los discípulos. Pero antes de pasar a todas esas parábolas, nos encontramos con Jesús el mismo día donde estuvo predicando y enseñando la palabra de Dios, que salió de la casa y se sentó junto al mar. Yo creo que todos conocemos lo que va a suceder justo después, que ya, Dios mediante lo vamos a ver mañana con detenimiento, de cómo una gran multitud comenzó a rodearle en esa orilla del mar y entonces el Señor tuvo que subirse a una barca para así poder predicar y enseñar mejor a todos. Pero a mí es que este versículo 1, el versículo de esta mañana, me gusta mucho por el hecho de que Jesús no buscó en ningún momento a esas multitudes. Mateo simplemente nos dice cómo Jesús, después de un largo día de estar compartiendo la palabra, y donde, por cierto, encontró muchísima oposición por parte de los religiosos, Jesús salió de ese lugar donde estaba predicando y se fue a sentarse junto al mar. Fue a la orilla del mar, como diríamos aquí, a tomarse un respiro, a quedarse en soledad. Oye, y esto nos enseña muchísimas cosas interesantes, pero sobre todo nos enseña la importancia de que para poder enseñar, para poder instruir, para poder predicar la palabra de Dios, para poder discipular a la gente, no solo hace falta tener buenos mensajes, no solo hace falta ser un buen predicador, sino que lo más importante de todo es tener tiempos de soledad junto al Padre. Tiempos de intimidad. El otro día escuchaba a un predicador que me enamoró lo que dijo. Este predicador es un hombre, ya es veterano en cuanto a la predicación. Si no me equivoco, él lleva décadas predicando la palabra de Dios. Y lo que dijo fue que él ha aprendido que predicar no es tanto hablar de Dios, sino saber escuchar a Dios, para así saber que poder predicar. Cuando una persona estudia en cualquier instituto bíblico, en cualquier academia que tenga que ver con la Biblia, te vas a dar cuenta que hay varias asignaturas, como por ejemplo la hermenéutica. Mira, la hermenéutica, entre otras cosas, es una asignatura donde se enseña a interpretar correctamente la palabra de Dios. La Biblia dice claramente, a través del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es un tremendo y peligroso error interpretar la Biblia según a ti te parece, según tú creas, según tú imagines, sino que te tienes que ceñir al contexto general de la Biblia. Y todo eso te lo van a enseñar en una asignatura que se llama hermenéutica. También hay otra asignatura que a mí honestamente y personalmente me gustó muchísimo cuando la estudié ya hace un tiempo atrás, que se llama homilética. La homilética trata de enseñar a cómo preparar un buen sermón, a cómo se debe estructurar
un mensaje para que tenga un orden, ¿verdad? Porque todo mensaje tiene que tener un principio, un desarrollo o un desglose y una conclusión. Aquí no se trata de ponerte a hablar de Dios sin ninguna finalidad, sino que el mensaje tiene que ser coherente. El mensaje tiene que ser razonable y sobre todas las cosas, el mensaje tiene que ser entendible. Por eso los mensajes, los sermones o las predicaciones se tienen que preparar. Bueno, y podríamos hablar de otras asignaturas en las cuales se nos enseñan a desarrollarnos como predicadores. Se enseña a preparar a la gente para ser buenos maestros. Pero sin embargo no hay ninguna asignatura donde se enseñe la parte más importante de una buena predicación, que es quedarte a solas con Dios. Tú puedes ser el mejor exponente de la palabra de Dios. Tú puedes tener una tremenda memoria para memorizar todo el sermón y así no tener que mirar ni una sola vez los apuntes. Puedes usar palabras sorprendentes, palabras preciosas, pero si con todo y eso no has estado en la intimidad con Dios, no has habitado al abrigo del Altísimo, no has morado bajo la sombra del Omnipotente, todas esas preciosas palabras van a ser huecas y vacías. Jesús no dejaba de predicar en ningún momento, él era incansable. Creo que cualquier persona que hubiese tenido un día como el que Jesús tuvo en el capítulo 12, probablemente se hubiese ido a su casa a descansar. Pero sin embargo encontramos que en el capítulo 13 el Señor sigue predicando, el Señor sigue enseñando sin cesar. Pero antes de continuar predicando, Jesús se fue solo y se sentó junto al mar. Alguien me enseñó hace unos cuantos años atrás que para poder hablarle a la gente de Dios, primero tienes que quedarte a solas con Dios y hablarle a Dios de la gente. Lo más importante en nuestra vida no es nuestra capacidad de predicar, sino que es nuestra capacidad de escuchar. Un mensaje de tan solo 4 palabras de una persona que está llena de Dios es 1000 veces más efectivo que el mejor de los sermones compartido por una persona que no ha tenido intimidad con Dios. Por eso aquellos que servimos al Señor, tenemos que entender que todos los días tenemos que tener intimidad con Dios. Tenemos que quedarnos a solas con ese Dios al que servimos y con ese Dios del cual predicamos. Mira, antes de terminar, déjame contarte una historia, una anécdota real que sucedió hace muchos años atrás, algún siglo atrás, cuando un predicador lleno de la presencia de Dios, tanto es así que ha pasado a la historia conocido como el príncipe de los predicadores, llamado Charles Spurgeon, dice que fue a visitar la obra de la iglesia que estaba construyendo. Y cuando este predicador entró en ese lugar, que estaba en obras todavía, y donde había un trabajador por ahí que no era cristiano, no era creyente, estaba arreglando unas paredes ese hombre, este predicador quiso probar la acústica del lugar, porque lógicamente hace unos cuantos siglos atrás no existían lo que hoy tenemos, los micrófonos, los altavoces, ¿verdad? Así que este predicador se puso donde en un futuro iba a ser la plataforma y simplemente dijo para probar el sonido de aquel lugar: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Dice la historia que aquel trabajador, cuando escuchó estas simples y sencillas palabras, sintió tal convicción de pecado que cayó de rodillas llorando y pudo reconocer y aceptar al Señor como su Salvador. No hizo falta un sermón de 1 hora, un mensaje bien elaborado con su principio, su desarrollo y su conclusión. Simplemente lo que hacía falta era un hombre lleno de Dios que había permanecido en la intimidad con Dios. Y entonces esas cortas palabras entraron en el corazón de este trabajador. Aprendamos de Jesús que aún en medio de los días caóticos que podamos tener, esos días agotadores, interminables, aún así debemos y tenemos que sacar tiempo para quedarnos a solas con nuestro buen Dios. Amén.
Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a ese buen Dios al cual creemos. Señor, te damos las gracias porque de verdad que eres bueno, Señor. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Tú eres Emmanuel, eres un Dios con nosotros, un Dios cercano a nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te queremos pedir que siempre tú nos des las fuerzas, el ánimo, que pongas en nosotros el querer como el hacer, para que siempre tengamos ese deseo de quedarnos a solas contigo. Que a pesar de los días que podamos, esos días que podemos tener, días inagotables, Señor, días que parece que no tienen final, que aún así seamos conscientes de la importancia de quedarnos a solas contigo. De como hizo Jesús, de irse a una orilla y quedarse a solas para poder tener intimidad contigo. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tú nos guardes, nos bendigas en este día miércoles, para que tu presencia nos guíe y nos acompañe en este día. Y te doy toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo este precioso capítulo 13 que hoy hemos comenzado a estudiar. Dios te bendiga.